Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saray Diana Marañón García, pertenezco al equipo E del Diplomado de Atención Médica Prehospitalaria nivel básico. El tema es el cuerpo humano y yo les hablaré un poco sobre la anatomía del sistema circulatorio. Y bueno, el sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Se integra con el corazón, los vasos sanguíneos, que es una red compleja de tubos conectados y que son las arterias, las venas, los capilares y las vénulas. Los diferentes tejidos que forman el aparato circulatorio son tejidos musculares cardíacos, que sus células van a encontrarse de una forma bifurcada. También vamos a encontrar tejido muscular liso, estos van a constituir los vasos sanguíneos. También encontraremos el tejido conectivo, que lo encontraremos en el corazón y en las arterias. También encontraremos en el corazón como tal específicamente 3 capas, que sería el pericardio, el miocardio y el endocardio. En el corazón en específico, el corazón es un órgano muscular hueco del tamaño aproximado de un puño apretado. Está hecho de un músculo llamado miocardio o músculo cardíaco. Está dividido en dos partes, dos bombas. En el lado izquierdo es con más fuerza, más músculo, y a la mitad está dividido por un septum. Cada uno de los lados del corazón se divide por una cámara superior y una cámara inferior, que en este caso serían las aurículas y los ventrículos, derecho e izquierdo. El corazón es un músculo involuntario que como tal está bajo control del sistema nervioso autónomo, sin embargo tiene su propio sistema eléctrico. La circulación es el suministro de la sangre del músculo cardíaco y proviene de la aorta. La aorta tiene 2 ramas en su base que forman las arterias coronarias derecha e izquierda. Esas arterias es importante porque son las arterias que suministran la sangre al corazón, es decir, lo nutren. El lado derecho del corazón recibe la sangre de las venas del cuerpo, en este caso por medio de la vena cava superior e inferior. En este caso, el lado izquierdo del corazón es el que recibe la sangre oxigenada que viene de los pulmones a través de las venas pulmonares. Y bueno, como tal, la estructura del corazón decimos 2 aurículas y 2 ventrículos, como ya lo había mencionado. Cada aurícula y cada ventrículo está dividido por unas válvulas. En total tenemos 4 válvulas, que serían la válvula tricúspide, que es la que divide la aurícula derecha del ventrículo izquierdo, y la válvula mitral, que es la que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Tenemos 2 válvulas más que sería la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Cabe mencionar que estas válvulas son válvulas unidireccionales, es decir, que solo tiene una dirección. Las válvulas evitan que el flujo regrese hacia de donde ya viene, es decir, solamente tienen una dirección y una vez que pase de una cámara a otra, ya no va a regresar. Las válvulas tendinosas son finas bandas de tejido fibroso que se adhieren a las válvulas del corazón y evita que las válvulas se inviertan. Es importante porque estas cuerdas nos van a ayudar a que la sangre regrese hacia de donde ya fue expulsada y el corazón lleve su ciclo, o en este caso el sistema circulatorio lleve su ciclo. Y bueno, como ya habíamos mencionado antes, el sistema circulatorio está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Y bueno, vamos a decir que es un sistema completamente cerrado.
vamos a definir rápidamente. Las venas son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los órganos y tejidos del cuerpo hasta el corazón. Las arterias van a ser las que van a llevar la sangre lejos del corazón hacia todas las partes del cuerpo y llevan sangre oxigenada. En este caso, desde las venas pulmonares hacia todo el cuerpo. Las vénulas son venas más pequeñas del cuerpo y están conectadas a los capilares, y la sangre no oxigenada fluye desde los capilares de las vénulas y luego hacia las venas. Y los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo que conectan una arteriola o una vénula a las paredes de los capilares y las paredes de los capilares permiten el intercambio de gases, y eso, en este caso, la composición de la sangre está compuesta por glóbulos rojos o eritrocitos que dan el color de la sangre porque contienen la hemoglobina, y los glóbulos blancos son la parte del sistema inmune que ayuda a las defensas. En este caso, las plaquetas son esenciales para la formación de coágulos sanguíneos, y en este caso el plasma es la parte líquida de la sangre que transporta las células sanguíneas y los nutrientes hacia los tejidos del cuerpo. En este caso, ya por último, y como ya los habíamos mencionado, el corazón es un músculo involuntario que está bajo control del sistema nervioso autónomo, pero que sin embargo tiene su propio sistema eléctrico. El sistema de conducción eléctrica empieza desde la aurícula derecha, desde la desembocadura de la vena cava superior, y es el responsable de mandar la señal de tipo eléctrico para lograr toda la contracción de las fibras musculares al mismo tiempo. Empieza primero por el nodo sinusal, en segundo lugar tenemos el nodo arterioventricular y luego las de His, que se encuentra a todo lo largo del tabique intraventricular, y que por último vamos a tener al haz de His. La red Purkinje, que es la encargada de mandar la señal para contraer los ventrículos. En este caso vamos a definir nada más las contracciones cardíacas repetitivas, reciben el nombre de frecuencia cardíaca, y el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo expulsado en un minuto del corazón. Esto es rápidamente la anatomía, es algo muy básico. Espero me hayan entendido y eso sería todo por mi parte. ¿Qué tal? Yo soy Víctor de Jesús y yo continuaré con el tema de mi compañera Diana Saraí. Yo explicaré la fisiología del sistema circulatorio y yo hablaré sobre el sistema eléctrico del corazón. Bueno, empezaremos. Se dice que en el sistema eléctrico del corazón se encuentra conformado por células miocárdicas, las cuales generan su propio impulso eléctrico, y eso se le denomina automatismo. Se menciona que en la aurícula derecha se encuentra el nodo sinusal, el cual se es considerado como el marcapasos del corazón, el cual genera impulsos eléctricos de 60 a 100 latidos por minuto, del cual se conecta con un fascículo de Bachmann que se encuentra localizado en la aurícula izquierda, y esta hace que los aurículas se contraigan al mismo tiempo. Posterior del nodo sinusal se encuentra una ramificación de 3 haces, el cual es el haz anterior, mejor conocido como haz de Bachmann, el haz medial y el haz posterior, o mejor conocido como el haz de Tarol. Estos hacen que se conecten con el nodo auroventricular, el cual también indican que es un marcapasos indirecto del corazón, el cual genera un impulso de 40 a 60 latidos por minuto. Y posteriormente el nodo auriculoventricular se conecta con un haz de His, y esos tienen dos ramificaciones, una izquierda y una derecha, y
Y bien, continuando con otro de los temas que abarca la fisiología del sistema circulatorio, hablaré sobre la circulación mayor y la circulación menor y un poco sobre cómo está conformado el gasto cardíaco. Pero tenemos que tener en cuenta que la principal función del sistema circulatorio es el transporte de sangre, que actúa como vehículo de transporte de oxígeno, hormonas, desechos celulares y nutrientes, lo que es lo principal. Y bien, el sistema cardiovascular está conformado por una aurícula derecha, una aurícula izquierda, dos ventrículos, uno izquierdo, uno derecho y dos válvulas. Y se dice que aproximadamente nuestro corazón es del tamaño de nuestro puño, el cual pesa aproximadamente 424 gramos y se encuentra localizado en el mediastino inferior. Y bien, se dice que las aurículas sirven como receptoras y los ventrículos sirven como de descarga, y que es el único órgano que sirve o que funciona como una bomba doble, ya que se va a trabajar en dos. Y bien, se dice que el corazón es un órgano que sirve como una bomba doble, ya que del lado derecho trabaja como una bomba pulmonar y esto se le denomina como circulación menor, y del lado izquierdo es un circuito sistémico que es el encargado de transportar la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Bueno, les haré una breve explicación sobre lo que es, cómo está conformada la circulación menor. Bueno, en la circulación menor se encuentra en la parte superior una vena que es una vena cava y se maneja como vena cava inferior y vena cava superior. Perdón. Y bien, en la circulación menor se dice que es la encargada de recibir toda la sangre pobre en oxígeno que está en todas las venas de nuestro organismo, y es recibida a través de dos venas, que es la vena cava superior y vena cava inferior, la cual toda esa sangre se deposita en lo que es nuestra aurícula derecha. Ahí va a haber un almacenamiento. Posterior en la parte inferior hay una válvula que se llama una válvula tricúspide, en la cual permite que no corra la sangre y hace que cuando esté la sangre en el ventrículo izquierdo, hace que la sangre no se retraiga hacia la aurícula derecha. Posteriormente, la sangre se conduce por una arteria pulmonar, en el cual también se ve influenciado en lo que es el gasto cardíaco, ya que aproximadamente un ventrículo se llena con 100 mililitros, pero en el cual solamente 60 mililitros van a ser los que van a ser eyectados. Posterior, en la arteria pulmonar baja y se ramifica en dos, que es una rama izquierda y una rama derecha, y después regresa por una vena pulmonar, en el cual la sangre entra por una aurícula izquierda, y se dice que ahí empieza lo que es la circulación mayor, ya que esta sangre está llena de oxígeno. Posterior, esa sangre baja por la válvula aórtica y se acumula en el ventrículo izquierdo, y esto hace que cuando la sangre está acumulada sale eyectada por lo que es por la arteria aórtica, y que esta va a ser la que va a mandar la sangre rica en nutrientes, rica en oxígeno a todo nuestro organismo, y posterior va a ser un ciclo que va a ser. Bueno, pues dando continuidad en el capítulo 6, que es el cuerpo humano,
también vamos a hablar de lo que es la anatomía topográfica. Bien, entendemos como la anatomía topográfica, también llamada como anatomía segmentaria, que es la rama de la anatomía que divide el cuerpo humano en segmentos o regiones. Etimológicamente, el término anatomía proviene del griego, que significa estudiar la estructura de algo o de alguien. Bien, dentro de la anatomía topográfica también se divide en los planos del cuerpo, que básicamente los planos anatómicos son líneas rectas imaginarias que dividen el cuerpo. Hay 4 ejes principales que se dividen de la siguiente manera. Uno, como el plano frontal o el plano coronal, que divide el cuerpo en una porción anterior y en una porción posterior. También está el plano transversal o axial, que lo divide en una porción superior y en una inferior. También contamos con el plano sagital, que es el plano lateral, o también llamado como plano lateral, que divide el cuerpo en partes de izquierda y derecha. Bien, el cuarto plano, pues es un plano, digamos, que se deriva del plano transversal, solamente que en este plano nos dice que el plano medio sagital o la línea media es un tipo de plano sagital donde el cuerpo se divide en mitad izquierda y mitad derecha, pero la diferencia es que en estas son partes iguales. Bien, también dentro de la anatomía nos encontramos el sistema esquelético. El esqueleto, pues básicamente es lo que le da al cuerpo su forma humana y es reconocible y protege a los órganos vitales internos. Todo el esqueleto humano normalmente está constituido por aproximadamente por 206 huesos. El esqueleto está diseñado para permitir el movimiento del cuerpo. Los ligamentos son tejidos fibrosos que conectan los huesos entre sí. Los tendones son estructuras en forma de cuerdas que conectan los músculos con los huesos. El cartílago es el tejido conectivo liso que cubre los extremos de los huesos con las articulaciones móviles. El sistema esquelético se divide en 2 porciones principales, que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Entendemos como esqueleto axial que es la base en la que se unen los brazos y las piernas y está compuesto por el cráneo, los huesos faciales y la caja torácica y la columna vertebral. Los brazos, las piernas y sus puntos de conexión junto con la pelvis, esos vienen formando lo que es el esqueleto apendicular. Bien, dentro de lo que es la rama del esqueleto, vamos a referirnos a lo que es el esqueleto axial o todo lo que comprende la parte del esqueleto axial, que es una de sus funciones, más bien una de las partes que comprenden el esqueleto axial es el cráneo, y dice que el cráneo está compuesto por 2 grupos de huesos, los huesos craneales y los huesos faciales. El cráneo pues también está formado por 4 huesos principalmente que forman todo el cráneo, que es el occipucio, los huesos temporales, los huesos parietales y el hueso frontal. La cara se compone de 14 huesos. Estos huesos pues son los maxilares, los huesos cigomas y la mandíbula. Y también la órbita se compone de 2 huesos faciales, el maxilar y el cigoma. Por último, 1/3 de la nariz se compone de huesos muy cortos llamados huesos propios, pero también el resto todo lo que es el resto de la nariz está constituido por cartílago flexible. La columna vertebral. Bien, la columna vertebral es la estructura central de soporte que le da soporte al cuerpo y se compone de 33 huesos, cada uno llamado vértebra. De arriba hacia abajo, la columna vertebral se divide en 5 secciones. La primera sección, pues es la de arriba hacia abajo, es la columna cervical, que son las primeras 7 vértebras, lo que viene siendo del C1 al C7.
Posterior está la columna torácica, que le siguen las siguientes 12 vértebras. Continuamos con la columna lumbar, que son las siguientes 5 vértebras. Posterior el sacro, que son las siguientes 5 vértebras que le continúan. Y finalmente se encuentra el coxis, que son las últimas 4 vértebras. Estas vértebras se conectan por ligamentos y entre cada vértebra hay un amortiguador llamado disco intervertebral. Estos ligamentos y discos permiten cierto movimiento, que es hacia adelante, lo que se llama flexionar, o hacia atrás, que es extensión, y permiten la rotación y el movimiento lateral. Bien, continuamos con el tórax. Bien, el tórax, o lo que normalmente conocemos como el pecho, es la que se encarga de sostener y contener el corazón, los pulmones, el esófago y los grandes vasos como la aorta y las venas cavas, y se forman a través de 12 vértebras torácicas, que es la T1 a la T12, y sus 12 pares de costillas. Bien, continuando con el esqueleto apendicular, nos encontramos lo que son las articulaciones. Las articulaciones se forman. Bien, continuamos con las articulaciones. Las articulaciones se forman donde quiera que se encuentren en contacto con 2 o más huesos. La mayoría de las articulaciones permite el movimiento, por ejemplo, la rodilla, la cadera y el codo, mientras que algunos huesos se fusionan entre sí en las articulaciones para formar una estructura sólida, inmóvil y ósea, como por ejemplo el cráneo. Bien, una articulación como la articulación sacrolaica, que se rodea casi por completo de ligamentos gruesos y duros, tendrá poco movimiento, mientras que una articulación como el hombro, con pocos ligamentos, podría moverse con libertad a casi cualquier dirección. Las articulaciones de los dedos, del codo y la rodilla son articulaciones de bisagra, con movimientos restringidos a la flexión y a la extensión. Continuamos con las extremidades superiores. Las extremidades superiores se extienden desde la zona del hombro hasta la punta del dedo y se componen del brazo, el antebrazo y la mano y los dedos. El brazo se extiende desde el hombro hasta el codo, el antebrazo desde el codo hasta la muñeca y la mano desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Cintura escapular. La cintura escapular es donde se confluyen 3 huesos. Los 3 huesos pues, son la clavícula, la escápula y el húmero. El brazo, el hueso que soporta el brazo pues es el húmero. El antebrazo pues está formado por el radio y el cúbito, y el cúbito pues ayuda a formar las articulaciones del codo. El radio se encuentra en el borde lateral o pulgar del antebrazo, y el cúbito está en el lado medial o hacia el dedo meñique. Muñeca y mano. La muñeca es una articulación esférica modificada que se forma de los extremos del radio y el cúbito. Existen 8 huesos en la muñeca llamados huesos del carpo. Desde ellos se extienden 5 metacarpios que forman la mano. La superficie anterior de la mano se conoce como la palma, mientras que la parte posterior es conocida como la superficie dorsal de la mano. Los 5 dedos o dígitos están compuestos por huesos llamados falangias, o pulgar se compone de 2 falangias. La pelvis. Bueno, pues la pelvis nos dice que es un anillo óseo cerrado que consta de 3 huesos, que es el sacro y los 2 huesos pélvicos. Cada hueso pélvico pues, se forma de la fusión de 3 huesos separados, que es el ilión, el isquion y el pubis. Bueno, continuamos con las extremidades inferiores. Dentro de las extremidades inferiores, pues la extremidad o el hueso más importante pues es el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. La articulación que conecta el músculo con la pierna es la rodilla. La rodilla es una articulación igual de bisagra,
que permite solo flexión y extensión entre el fémur distal y la tibia proximal anterior. Anterior a la rodilla pues está el hueso especializado llamado rótula. La pierna se encuentra entre la rodilla y la articulación del tobillo y se compone de la tibia y el peroné. Y pues la tibia pues es el hueso más grande y se encuentra en la parte anterior de la pierna. El peroné pues se encuentra en la parte lateral, pues, nuevamente de la pierna, valga la redundancia. Tobillo y pie. El tobillo es una articulación de bisagra que permite la flexión y la extensión del pie en la pierna. El pie contiene 6 huesos tarsianos. 5 huesos metatarsianos forman la mitad del pie. La superficie interior del pie se conoce como la superficie plantar, mientras que la parte superior del pie se describe como el dorso. Los 5 dedos del pie están formados por 14 fragmentos, 2 para el primer dedo, que es el dedo gordo, y 3 en cada uno de los 4 dedos restantes. Bueno, pues así es como terminamos este capítulo, y pues mis demás compañeros van a continuar con sus demás temas. Gracias. La homeostasis proviene del griego homois, que es igual o similar, estasis, que es estado o estabilidad. Esta se define como el estado de balance y el equilibrio del cuerpo humano. El cuerpo humano es una estructura muy compleja, pero muy organizada, con sistemas y órganos exclusivos para cada una de las funciones que desempeña el cuerpo humano. El equilibrio en estas funciones es necesaria para lograr un estado óptimo de salud. La homeostasis a nivel del cuerpo humano se representa en el estado del equilibrio y el funcionamiento del cuerpo. Es la forma adecuada para tener un buen funcionamiento en la temperatura, en la frecuencia respiratoria y en los niveles de glucosa, para no tener un problema con los pH o con el dióxido de carbono.